¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en otra de las cápsulas del proyecto del Tecnológico de Monterrey y el CONACYT, titulado Videoblogs en Cultura de Paz y Ética del Cuidado en tiempos de cuarentena por el COVID-19. En esta ocasión nos acompaña la doctora Ivonne Cepeda Mayorga. Ella es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética en el Tecnológico de Monterrey, donde también ha sido directora de la carrera de Emprendimiento Cultural y Social y directora del Departamento de Humanidades y Ética. También ha coordinado un proyecto que se llama Erasmus+, el cual es un proyecto confinado por la Unión Europea, en el cual participaron 10 universidades latinoamericanas, 5 universidades europeas y una ONG internacional. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Entre sus temas de investigación se encuentran la tolerancia, ética, estudios de paz, reconocimiento, dignidad y filosofía política. Cuenta con diversas publicaciones en revistas y capítulos de libros, y ella es autora del libro Tolerancia, una virtud necesaria para la convivencia. Su formación académica y su carrera de investigación la colocan como una experta en nuevas perspectivas éticas para pensar las formas de lo común en el mundo contemporáneo. Doctora Ivonne nos va a platicar de la ética del cuidado como horizonte para un mundo mejor. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto que nos acompañes. Y bueno, hemos visto que en esta pandemia las condiciones de confinamiento pues nos han orillado a cambiar la forma de vida, la forma de convivir, los hábitos. Y bueno, todo se desenvuelve ahora en el hogar, muchas de las actividades, quienes pueden quedarse en casa. Y pues esto también ha dado pie a incrementos de violencia intrafamiliar y violencia de género. Pero antes de esto hablemos de qué es la ética del cuidado para entrar de lleno a este horizonte que queremos hablar el día de hoy. Claro que sí, Limbania. Mira, a grandes rasgos podemos decir que la ética de cuidado se refiere a tomar conciencia de nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Y de esto, hacer también conciencia de que es una condición que compartimos con todos los demás. Es decir, es parte de nuestra condición humana como seres humanos, y que de cierta forma es una columna toral que va delineando y va conformando cómo nos relacionamos con los demás, aunque no nos demos cuenta de ello. De alguna forma, nosotros estamos aquí porque requerimos en algún momento un cuidado y alguien nos brindó este cuidado. De esta forma, es una condición que nos recuerda que nosotros tenemos la capacidad de cuidar, pero también tenemos la necesidad a veces de requerir este cuidado. Y es una de las condiciones que se ha vuelto más notoria durante este periodo de pandemia, no solamente por cuestiones de salud, que es el referente inmediato, digámoslo así, sino también por cuestiones, como tú lo has mencionado, que se viven dentro de los espacios, en este caso, el hogar. Ok, y en este contexto, bueno, ¿cómo se manifiesta la violencia en el hogar y la violencia de género? Sobre todo, creo que es importante entender cuáles son las manifestaciones, ¿no?, de este tipo de violencia. Claro que sí. Es importante, antes que entremos de lleno a lo que es la violencia de género y la violencia de género dentro del hogar, entender que existen 3 tipos de violencia. Quizá lo más cercano a nosotros es hacer referencia a la violencia directa, que ese sería el primer tipo, porque tenemos en mente esta agresión física que vemos, que es tangible, que sería el moretón, una cortadura, un ojo hinchado, un labio hinchado, y decimos, hay violencia dentro de ese hogar o hay violencia dentro de esa relación. En última instancia, cuando hablamos de feminicidios, hablamos entonces de una violencia directa. Sin embargo, Johan Galtung, quien es un sociólogo y un filósofo noruego, nos habla también de que hay otros 2 tipos de violencia que no son visibles y que también alimentan esta violencia directa. Por un lado tenemos la violencia estructural, que se refiere a no contar con las condiciones dentro de la sociedad, unas condiciones institucionales o estructurales que nos ofrezcan esa protección o esa seguridad. Y por el otro lado tenemos una violencia cultural, que también hay otros autores que la denominan violencia simbólica, como Pierre Bourdieu. Y este tipo de violencia hace referencia a las creencias o las costumbres que de alguna manera nos ayudan a normalizar, y lo pongo entrecomillado, cierto tipo de actitudes que después a la larga pueden llevar a este ejercicio de violencia. Te voy a dar un ejemplo. En la Ciudad de México, una periodista, Andrea Noel, fue agredida físicamente en uno de los parques de la Ciudad de México, en la Condesa.
Un hombre por atrás se le acerca, le levanta la falda y le baja las pantaletas. Ahí está nuestro ejemplo de violencia directa. ¿Qué es lo que hace ella? Ella se acerca al Ministerio Público, hace la denuncia y entonces en el Ministerio Público le hacen dar varias vueltas, le hacen varios exámenes, con el fin de descartar que ella no fuera la que estaba provocando este tipo de acción por parte de esta persona. Ella, sintiéndose todavía vulnerada, sintiéndose inconforme con la respuesta del Ministerio Público, lo que hace es ir a las redes sociales y denunciar el caso. Y sin tener una grabación oficial, con una grabación de uno de los locales cercanos en donde ella estaba transitando, trata de exponer en las redes sociales el hecho y decir, oigan, ¿alguien reconoce a esta persona? ¿Y a qué se enfrentó? Se enfrentó a varios comentarios donde era, no, tú tienes la culpa, o comentarios ya subidos de tono, de claro, te pasa eso porque te vistes de esa manera y es lo que provocas y entonces buscas no solamente eso, sino otro tipo de cosas. Bueno, cuando nosotros hacemos referencia a este tipo de comentarios es porque atrás hay una creencia o una costumbre de que vemos como normal un hecho y que entonces las mujeres no deben de vestir de cierta forma porque provocan ciertas acciones y lo normalizamos. Entonces, este tipo de violencia es una violencia cultural que si tú te fijas va alimentando la violencia estructural y también alimenta la violencia directa. Por eso es que Johan Galton propone un triángulo, porque estos tres vértices de alguna manera se van alimentando entre sí. Eso hace que sea mucho más difícil el resolver un problema de violencia, porque generalmente quieres resolver la violencia directa, lo que ves, pero lo que lo alimenta es aquello que no ves y muchas veces también aquello de lo que es parte, o de lo que eres parte. ¿Por qué? Porque los comentarios no solo los recibió de varones, también los recibió de mujeres. Y ahí nos damos cuenta cómo la parte de las creencias culturales juega o nos hace sentido dentro de un horizonte o un contexto cultural. Y doctora, platícanos un poquito más sobre esta violencia intrafamiliar y la violencia de género. ¿Están ligadas? ¿Tienen relación? ¿Y por qué tendemos a normalizarlos dentro de la sociedad? De cierta forma tiene que ver con esta violencia cultural o esta violencia simbólica donde nosotros por los roles de género hemos ido aceptando, asimilando y normalizando ciertas condiciones. El que ciertos espacios sean privativos de un género y no de otro, decir que la cocina es para las mujeres y que si un hombre entra a la cocina, entonces yo crecí con la creencia de mi abuela de decir, si un hombre entra a la cocina, entonces el arroz se arruina o empieza a oler como excremento de gallina, qué sé yo, este refrán, ¿no? Y cuando lo escuchas de niña te ríes, pero lo que no te das cuenta es que estás normalizando un comportamiento que a la larga lo que hace es encerrar o mostrar ciertas actitudes de poder entre un género y otro. Y lo que sucede entonces es que los hombres se ven dentro de ciertos espacios y las mujeres se ven o se les encierra en otros espacios. Y con estos espacios también tiene que ver con ciertas actitudes. ¿Qué es lo que ha sucedido con la pandemia? Al vernos encerrados en un espacio pequeño como un departamento no sé, de 70 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, lo que también se ha cerrado es la posibilidad de que las mujeres busquen apoyo en otras redes sociales. Y no me refiero a redes sociales como redes digitales, sino en otras redes de apoyo dentro de sus vínculos sociales. Y esto ha provocado también que no tengan acceso a ciertas formas de ayuda o ciertos apoyos que sí podían salir a buscar afuera y que ahora se ven también imposibilitadas por esta condición de quedarse dentro de sus casas. ¿De qué forma la ética del cuidado puede ayudar a entender esta problemática de violencia? Y bueno, ¿cómo podemos acercarnos a alternativas para enfrentar este tipo de situaciones? Tomar conciencia de que este cuidado lo hemos también caracterizado como una condición femenina, es decir, la mujer es la que cuida de los niños, cuida de la gente mayor, cuida de los enfermos, cuando en realidad todos podemos hacer estas acciones de cuidado o tener estos, digámoslo así, estos comportamientos de cuidado con el otro. Para cuidar de alguien también tiene que ver con el reconocimiento de la valía de la persona como persona, es decir, dentro de su dignidad como ser humano. ¿Esto cómo se traduce? Que el cuidado no es únicamente
privativo de las mujeres, esa es una, ni que el cuidado se da únicamente bajo ciertas condiciones. Existen pequeñas nociones de cuidado cotidianamente que podemos tener dentro de nuestra familia, que va desde cuidar que todos tengan acceso a ciertos recursos, a la educación, al alimento, que tengan acceso también a ciertas distracciones, que tengan acceso también a ciertos espacios, que se cuide su espacio y su intimidad como personas y que no necesariamente tengamos que ejercer presión o fuerza para que cada quien haga algo o bien que las personas se sometan a ciertas voluntades que no son las suyas. En el caso nosotros de la pandemia tendríamos también que ver que existan, a pesar de estos encierros, a pesar de estos confinamientos, que sigamos teniendo con redes de apoyo o redes de ayuda, en dado caso de que notemos que hay alguna violencia dentro de casa. En otros países se establecieron ciertos controles al momento de ver que había dentro del confinamiento un incremento dentro de la violencia intrafamiliar. Lo que hicieron fue establecer ciertos controles y ciertos apoyos por parte de la policía y por parte de los enfermeros o las farmacias. En Italia, por ejemplo, si las mujeres hablaban y pedían una mascarilla número 19, era una forma de declarar que se estaban viendo sujetas a una violencia intrafamiliar. Entonces, quizá lo que nos falta como sociedad es, de alguna manera, estructurar estos apoyos, estructurar estas ayudas, pero necesitamos el trabajo conjunto. Es decir, no solamente es el trabajo de la persona que se ve violentada, sino también el saber a quién puede acudir y de qué forma puede pedir ayuda. Porque si nos pensábamos en un escenario donde efectivamente estamos inmersos en una problemática de violencia intrafamiliar, si yo ahorita tengo ese problema y te lo quiero decir y pasa la persona que me está agrediendo, no te lo voy a poder decir. Entonces necesito establecer un código contigo para que tú puedas de inmediato reconocer que estoy sufriendo esta violencia. O sea, de lo que estamos hablando es que con esas redes de apoyo, llámese conocidos, familia, amigos, amigas, vamos, las personas con las que todavía se tiene contacto, aún viviendo en una violencia dentro del hogar, nos referimos a que tenemos que establecer códigos con esas personas como claves, no sé, corporales, alguna señal, alguna palabra. Un código que te diga, tengo este problema, que te pueda hacer referente a ti, tengo este problema, y entonces tú me puedas ayudar a mí a buscar un apoyo, quizá de autoridades, quizá de una organización civil, que entonces me ayude a mí a salir de esta situación. Porque estamos pensando que también es una situación que no solamente afecta a las mujeres, sino afecta a los hijos dentro de casa. Entonces, de alguna manera, un clima de violencia no es, digamos, el receptorio quizá primero sería la mujer, pero también existe la violencia a los menores o la violencia a los adultos mayores, y es que el espacio lo compartes incluso con adultos mayores. Entonces, este código podría ser, en Estados Unidos se dio esta campaña donde al enseñar la palma de la mano, cerrarla y bajarla, tú de alguna manera le estás diciendo a tu interlocutor, estoy viviendo un clima de violencia. Y entonces, tu interlocutor ya sabía qué tenía que hacer, llamar al 911, llamar a la policía, en fin. Quizá en México nos hace falta el establecer una red de apoyo mucho más estructurada que vincule a las autoridades y que no quede únicamente en el apoyo entre nuestros grupos más cercanos, ¿no? Que serían nuestros amigos o nuestros familiares con quien quizá compartimos esta videollamada. Y en este caso, ¿qué autoridades o a qué número podríamos como acudir pensando en México? Tendríamos que el número que las autoridades han designado para reportar este tipo de casos es el teléfono de InMujeres. Tendríamos que acceder a este teléfono. Claro, hay otras organizaciones como es el Grupo X, que es una asociación civil que se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres y las acompañan incluso dentro de instancias jurídicas. Ese podría ser un ejemplo. O bien buscar otro tipo de estrategias que nos ayuden también a involucrar a la policía si ya vemos que la violencia tiene un pico más alto, digámoslo así. A partir de estas formas de relacionarnos, ¿de qué forma podemos hablar de un sentido común, más bien un sentido de comunidad y nuevas formas de relacionarnos de una forma más sana y más segura?
justamente la ética del cuidado lo que nos va a hacer es a cuestionarnos si este tipo de relaciones son las que queremos hacer. Cuando nosotros hablamos de ética, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos buscando es una mejor sociedad posible. Entonces, si nosotros vemos que dentro de este microcosmos, que es nuestra casa, no nos sentimos como con este ideal de vida, con una vida que nos permita desarrollarnos de forma digna, que nos permita desarrollarnos de forma segura, desarrollar nuestro proyecto de felicidad, nuestras ideas de desarrollo o de florecimiento como seres humanos. Entonces, la ética de cuidado lo que nos ayuda es a repensar que no necesariamente a través de una situación de poder es como vamos a lograr este desarrollo, sino que tiene que ver con establecer lazos y redes entre las personas, y nos lleva entonces también a cuestionar no solamente nuestro papel dentro de la casa, sino también a reconfigurar estas relaciones. Es decir, que las relaciones entre mujeres y hombres no necesariamente tienen que cumplir con los roles de géneros establecidos culturalmente, sino que también los podemos cuestionar. Y que en este cuestionamiento es una forma de cuidarnos los dos, de cuidarnos entre todos. Y ahí es donde también estamos hablando de un sentido de comunidad. Marina Garcés hace hincapié en que muchas veces nuestra primera noción de comunidad es nuestro cuerpo, ese cuerpo que compartimos y que no empezamos en una tabula rasa o en un escritorio vacío, sino que empezamos de lleno en un lugar donde ya existen relaciones a partir de quienes conformamos con este cuerpo que existe. Y entonces sería reidentificar o repensarnos también a partir de estas relaciones y sobre todo, yo insisto mucho con mis estudiantes, el identificar en qué momento nosotros estamos promoviendo estas relaciones de violencia. Porque la violencia no surge porque alguien la piense o alguien de repente se encuentre con la violencia. La violencia existe porque nosotros también estamos dentro de este ciclo, estamos dentro de este círculo y no nos hemos dado cuenta. Quizá cuando compartimos una imagen en específico, compartimos un chiste, o como te contaba yo hace rato, cuando me río del chiste de la abuela o del refrán de la abuela, no me doy cuenta, pero yo estoy diciendo o estoy promoviendo esta violencia cultural que a la larga, si yo me veo sumida en un panorama de violencia, voy a decir, ¿pero qué pasó? Pues es que dentro de la sociedad lo he normalizado y yo misma también le he dado vida, lo he alimentado. ¿Cómo podemos evitar normalizar algo que ya vemos normal? La primera cuestión es preguntarnos si esa es la única forma de vida posible. O sea, si esa es realmente la forma de vida o este ideal posible de vida. Es decir, si realmente soy feliz dentro de esta relación o si me hace falta algo o si quisiera cambiar algo. Okay. Entonces, es como hacer un ejercicio muy humilde, pero muy crítico. No se trata de buscar culpables, porque es muy fácil que en este ejercicio busquemos culpables y entonces caemos en el juego de la víctima y el victimario. Y entonces es muy fácil yo plantearme como víctima y no salir de este papel y al contrario, incluso martirizarme como víctima. No, aquí hablamos de responsabilidad. Y en este sentido hay una responsabilidad conjunta. Entonces es como pensarme dentro de este papel y decir qué he hecho yo, en qué medida también no me siento a gusto y quiero cambiarlo. Y en eso es de identificar qué es lo que quiero cambiar y tomar cursos de acción. Si esa búsqueda de cambio me lleva entonces a replantearme toda mi relación familiar, es totalmente válido. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que hay una presión a veces social muy fuerte de cómo es que vas a hacer eso, cómo es que te vas a separar, cómo te vas a divorciar y demás. Bueno, tiene que ver también con qué es lo que yo busco y cómo yo puedo reconformar mis relaciones dentro de esta búsqueda de armar comunidad y también de no hacernos daño. Una de las cuestiones que tiene que ver con el cuidado es que no necesariamente es el proteger, sino también en la búsqueda de no hacer daño a los demás. Dentro de esta situación que estamos viviendo, ¿se puede hablar de que en tiempos de COVID o incluso post-COVID, cuando esto ya pues pase, que aún no pasa, pero cuando esto pase, podríamos hablar de la conformación de comunidades plurales e inclusivas? No se trata únicamente de decir qué sí quiero y qué no quiero.
dentro de este escenario, tanto COVID como post-viral o post-coronavirus o post-COVID, que cada vez se ve un poco más lejano, sino de aprender qué es aquello de mi vida que sí quiero repetir y qué es lo que quiero empujar, que aún no encuentro, que sé que necesito y que quiero empujar a que exista. Y que en este quiero empujar a que exista, creo que sí se tiene que enfatizar que el cuidado es algo conjunto que no depende únicamente de un cierto sector profesional, como es el sector médico, sino que depende y es responsabilidad de toda la sociedad. En esta idea de que yo uso el cubrebocas y yo me cuido y yo te cuido, creo que podría ser muchísimo más poderoso si enfatizáramos la responsabilidad que hay atrás de eso, que es decir, no es únicamente que con el cubrebocas yo me cuido para no enfermarme, sino que también estoy cuidando de ti y de toda la sociedad en el sentido de estoy tratando de evitar que ciertas medidas que nos dañan a todos se propaguen. Y si nosotros pudiéramos trasladar esta idea de yo me cuido, pero también te cuido, en otro tipo de acciones que no necesariamente tengan que ver únicamente con la cuestión del uso del cubrebocas, sino también con otras cuestiones de salud, con otras cuestiones de cuidado del otro en la vía pública, de cuidado del otro en nuestra comunidad, de saber qué le pasa a nuestros adultos mayores, aunque no conviva, qué es lo que voy a hacer para cuidar de ellos, de saber de qué forma me puedo involucrar para que existan mayores estrategias de cuidado dentro de mi colonia, dentro de mi edificio. Creo que entonces sí podremos hablar de un aprendizaje de esta pandemia. ¿Llegaremos a tener una sociedad donde de verdad exista esa preocupación por el otro y lleguemos a un mundo común en donde seamos justos con el otro? Yo aventuraría que sí, pero no va a ser un ejercicio fácil. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estas relaciones de violencia también se dan por relaciones de poder o es un ejercicio de poder ante otro. Y esta es la mentalidad que nosotros tenemos que cambiar. En este sentido, tenemos que trabajar desde la educación, hacer una educación que busque romper con estos modelos de género, con estos roles de género y con esta identificación de que ciertas actitudes como el cuidado, tienen como referencia una debilidad. El hecho de que muchas veces te digan, ay, no sé, pegas como niña o corres como niña, ahí hay una noción de debilidad y entonces todo lo que tenga referente femenino lo identificamos como una vulnerabilidad o una característica de debilidad. Y eso es con lo que tenemos que romper, que no necesariamente esta etiqueta de lo femenino quiere decir que sea algo a una menor escala o menospreciado o algo que denoste una debilidad, sino que es algo tan valioso como cualquier otra característica y que en determinado momento no tengamos después que hacer esta referencia o este empuje tan marcado. Esto se puede lograr a través de la educación, no va a ser un cambio sencillo y es un cambio a mediano o largo plazo, pero por el que tenemos que empezar. Ya es de gran ventaja y no tendríamos que perder el impulso que teníamos antes de la pandemia con todos los movimientos que hablaban de derechos o la defensa de los derechos a las mujeres, con todo lo que era la ola verde en Chile y que se fue, digámoslo así, se fue permeando en todas las demás sociedades, tanto de Latinoamérica como de otras latitudes, y no tendríamos que perder este impulso. Y en este sentido es también abrir espacios de diálogo, abrir espacios de encuentro, en donde las comunidades se empiezan a encontrar también en este sentido del nosotros. Es la reconquista hasta cierto punto del espacio público y donde dentro de este espacio podamos ejercer estrategias y acciones de cuidado, que tienen que ver desde el cuidado dentro de un parque, desde el cuidado dentro de ciertos espacios de comunidad, y que no únicamente es el cuidado a las mujeres, también hablamos del cuidado a los niños, del cuidado a los adultos, del cuidado a los enfermos, y de quién cuida a los cuidadores, que es otra de las nociones que tenemos que tener en cuenta dentro del cuidado. Doctora Ivonne, pues muchas gracias por habernos hablado sobre este tema de la ética del cuidado tan importante en esta sociedad y pues que definitivamente en cada uno de nosotros también está el que este mundo sea más común y menos individualista, ¿cierto? Cierto, Limbania, justo es responsabilidad de todos el acercarnos a este nosotros en común que formaría este mundo en común
y a esta responsabilidad de cuidarnos entre todos, que va más allá de un tapabocas, que realmente tengamos esta responsabilidad del cuidado del otro, sin pensar que el cuidado es una debilidad o es una fragilidad a la cual no queremos o no queremos aceptar en nosotros. Un gusto estar con ustedes y bonita tarde. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.